Vamos a pasar ahora a un tema que me parece que es muy importante y que sobre todo me parece que es muy refrescante. Una verdadera avalancha, les decía al principio del programa, una verdadera avalancha de jóvenes hombres y jóvenes mujeres que están buscando espacios en la política mexicana. Chavos, chavas, veinteañeros, treintañeros, que pues vienen con un empuje muy significativo, tratando de romper, pues de alguna manera, esta especie de muralla que durante muchos años ha rodeado a la vieja política mexicana, donde se reciclan rostros, donde se reciclan ideas, donde se reciclan mañas, y que hoy pues estamos viendo que hay un vendaval, es una verdadera avalancha de jóvenes que están diciendo: aquí estoy, quiero participar, merezco un espacio y me lo voy a ganar. Y esta noche voy a platicar con uno de ellos, Toño Hernández. Él es el representante de este movimiento llamado Un Pacto desde Abajo. Usted conoce bien este movimiento, hemos hablado aquí de él en alguna otra ocasión. Un Pacto desde Abajo, que es un movimiento emergente dentro de Morena, dentro de la militancia del partido en el poder, pero que está buscando espacios, pues hablándose de tú a tú con los poderosos y con los, llamémosle así, dueños del partido en el poder. Así que le doy la bienvenida esta noche a Toño Hernández, Un Pacto desde Abajo. Buenas noches, Toño. Buenas noches, Luis. Muchas gracias por la invitación. Es un gusto estar en tu programa, que además es justo un espacio refrescante en medio de toda la avalancha de comunicación basura que vemos diariamente en la televisión. Entonces, gracias por eso también. Me da mucho gusto tenerte aquí en Radar, porque me permite plantearte una pregunta que ronda en el ambiente. Ustedes están tocando la puerta del partido para incorporarse a los espacios de elección popular y están pateando las calles, algunos de ustedes, pues buscando esa interlocución con la gente. ¿Qué tan fácil es, Toño? ¿Qué tan complicado es? ¿Cómo has visto este panorama para la gente como tú, que pues, tiene una carrera muy nueva, muy reciente en la política y que está buscando abrirse espacios? ¿Cuáles son los desafíos? Mira, no te voy a decir que es una cosa fácil, pero es algo que se tiene que hacer. Nosotros empezamos a trabajar hace un par de años con esta dinámica de construir primero un frente de comunicación para combatir las fake news, para acompañar al presidente en todos los esfuerzos que se están haciendo desde la Cuarta Transformación. Y en ese proceso nos encontramos con muchas personas, hombres y mujeres, militantes, simpatizantes de Morena, que veían cerrados los espacios para la participación y el diálogo al interior del partido. Y entonces empezamos a pensar y empezamos a soñar qué es lo que se necesitaba para que Morena fuera el partido de la Cuarta Transformación de la vida pública de México. Entonces empezamos a organizar primero durante el tema de la pandemia esquemas de conversación sobre cuáles eran los primeros pasos que había que seguir, cuál era ese programa que debíamos de construir, cuáles eran las prioridades. Y eso eventualmente fue mutando a construir una red territorial de apoyo, no solamente en unas localidades, sino a lo largo de todo el territorio nacional. De tal forma que ahora tenemos, como parte de Un Pacto desde Abajo, representación en el norte, desde Tijuana hasta el sur, en Quintana Roo. Y la verdad es que nos enfrentamos a viejas prácticas, como bien lo decías hace un rato, pero también a personas que consideran que la izquierda y los puestos de decisiones son suyos, ¿no? Que se los merecen casi como un derecho. Y no es así, ¿no? Entonces la idea es abrir esos espacios, darles más oxígeno, más frescura y sobre todo propuesta, porque al final la gente lo que está buscando es liderazgos y también movimientos que generen una oferta política viable, que transforme sus realidades desde la izquierda y con los principios que el obradorismo nos ha enseñado durante los últimos años, ¿no? ¿Cuáles son esas propuestas, Toño? ¿Cuáles son esas alternativas que ustedes plantean en este universo en el que ya no hay ideologías, o parece ya no haberlas, y sobre todo, que es lo más preocupante, parece que ya no hay ética en la política? ¿Cuáles son esas ideas que ustedes presentan? La verdad es que no son cosas nuevas, son más bien regresar a las bases, ¿no? Es
regresar a hablar de participación, a activar a la gente, porque la misma gente te tiene un diagnóstico muy claro de qué es lo que sucede en los estados, en las ciudades, en los municipios. Muchas veces lo que pasa es que centralizamos la política, ¿no? Y al centralizar la política, se nos olvida que está sucediendo un fenómeno en aquellos estados donde incluso todavía hay enclaves autoritarios que hay que combatir, ¿no? Donde todavía existen estos modelos de corrupción añejos, donde todavía existen esos cacicazgos, y la gente pide a gritos que les dejen participar y que les dejen alzar la voz, ¿no? Que traen ellos un esquema que nos permite identificar muy bien cuáles son los problemas y cuáles son las soluciones. Una de las cosas que hemos visto a nivel partido es que la formación política es un gran ausente dentro de la vida militante de Morena. Está el Instituto Nacional de Formación Política, que hace su esfuerzo, pero es necesario voltear a ver también esta idea de los cuadros políticos en sus 4 facetas, ¿no? Que implica construir capacidades en las personas para poder comunicar, educar, organizar y movilizar finalmente a la población alrededor de una idea y de una convicción. Eso por un lado. Por el otro lado, creo que también Morena en los últimos años ha perdido este diálogo y esta posibilidad de establecer vínculo con movimientos sociales, ¿no? Y eso es algo que hay que recuperar, porque justo ahí están las demandas que nosotros tendríamos que estar enarbolando desde la Cuarta Transformación, y tendríamos que estar convirtiendo esas demandas, esos agravios, en acciones concretas de política pública, ¿no? En políticas para el bienestar, como bien lo ha dicho el presidente en diferentes ocasiones. Creo que la política social que ha hecho el gobierno federal en los últimos 2 años es maravillosa. Creo que todavía hay cosas que se pueden ir fortaleciendo en el camino, pero solamente lo podemos hacer si tenemos muy claro que los espacios de deliberación son ahí, en los territorios. Y dime. No es una osadía por parte tuya, por lo menos me pregunto, intentar pues romper esta añeja estructura política. Por ejemplo, tú estás buscando competir por una diputación en la zona de Córdoba, en Veracruz, un enclave donde el PRI y el PAN durante muchos años pues se han repartido las posiciones, pero además donde hemos observado un bombardeo pues verdaderamente implacable en contra de un gobernador que no tenía contactos políticos, al que se lo acaban esas sordas que fueron desplazadas y le llaman inexperto, le llaman que no tiene capacidad, hablan de que pues con qué destrezas va a llegar gente de Morena que no conoce las mañas de la región a intentar hacer un cambio. Me pregunto tú, pues si te lo has planteado, te vas a enfrentar con verdaderos dinosaurios, algunos de ellos con unos colmillos muy grandes. No es una osadía de tu parte. Pues puede que sí sea una osadía, pero de eso se hace la vida, ¿no? De atreverse a modificar las cosas, a transformarlas. Y sí, efectivamente, el distrito por el que soy aspirante a candidato dentro de Morena es un distrito que esencialmente había estado yendo entre el priismo y el panismo durante muchos años, y que justo en la elección de 2018 dio un vuelco hacia Morena, hacia el obradorismo, con unos rangos de participación maravillosos, ¿no? Encontraba secciones que ganaban por una diferencia incluso de 20 puntos porcentuales, cuando eso hace unos años no te lo imaginabas, ¿no? Y creo que... Simplemente recordar, solo para que la gente entienda de qué región estamos hablando, en esa región, en Córdoba, pues era una región en la que tenía una gran influencia el oscurísimo secretario general de gobierno de Javier Duarte, Gerardo Buganza, que fue panista, luego fue priista, luego fue no sé qué. Es decir, los tentáculos de esa política oscura, siniestra, están ahí muy metidos, Toño. Sí, incluso el propio Javier Duarte era de ese mismo distrito, ¿no? Oriundo de ese mismo distrito. Y lo que hay que hacer entonces es buscar esos vacíos y esas oportunidades que hay dentro de la militancia de Morena, que tienen capacidades técnicas para poder transformar realidades, ¿no? Digo, está mal hablar en boca propia, pero de repente uno trata de hacer una carrera y una experiencia que le permita construir un currículum para incidir, ¿no? Para incidir y entonces generar esfuerzos colectivos de transformación. Y esa es la intención que tenemos. Ahora, también
Córdoba en específico sigue siendo panista, ¿no? Pero el mal gobierno de una alcaldesa que ha hecho muy malas cosas, pues permite seguir pensando en la posibilidad de que el obradorismo siga triunfando en ese espacio. Ahora, hay que buscar también una evaluación y una crítica hacia el interior del partido para definir qué perfiles pueden dar la batalla. En específico, hay funcionarios y representantes que a pesar de haber tenido el favor del voto popular, no ha hecho una buena gestión, no ha regresado a hablar con la gente que le apoyó en su momento, que no ha generado gestiones para el bienestar de la gente, y entonces eso no se puede permitir al interior de un partido que se dice de izquierda, y que además de ser de izquierda, tiene principios muy concretos, ¿no? Que son vinculados al servicio a la gente, que son vinculados a la justicia social y a tener siempre como prioridad a las personas que más necesidad tienen en nuestro país. Y Veracruz es uno de los estados con mayor índice, además de pobreza, ¿no? Entonces, hay que tener en mente que hacia el siguiente año, y en ese también, porque el siguiente viene la revocación del mandato y en este el proceso electoral 2021, se pone también en juego el futuro de la Cuarta Transformación, ¿no? Si no hacemos bien las cosas, la gente nos va a castigar con su voto, pero tenemos la oportunidad de dar una vuelta en un sentido positivo para que la Cuarta Transformación se consolide. Y eso solamente lo podemos hacer con buenos perfiles y con oxígeno dentro del partido. Ustedes ya probaron, Toño, pues el sabor de las mordidas de ciertos dinosaurios cuando el grupo Un Pacto desde Abajo intentó impulsar la candidatura de Gibran Ramírez a la presidencia de Morena, pues se desataron los demonios en el partido, los acusaron, te acusaron también de pues N cantidad de cosas. Y me pregunto si eso no te ha disuadido de intentarlo porque los trancazos están muy duros. No, para nada, Luis. Creo que es muy normal, sobre todo cuando uno intenta limpiar la casa y sobre todo mover la mesa, pues muchas personas se pueden poner en inconformidad con la situación, ¿no? Mover el status quo nunca es una situación que genere sonrisas, ¿no? Y en ese sentido, quienes formamos parte de Un Pacto desde Abajo, con el liderazgo de Gibran, como bien lo decías, estamos ciertos de que la ofensa es no pedir permiso, ¿no? O sea, la ofensa es decir, no vamos a hacer la fila como se acostumbra, no vamos a pedir permiso para disputar los espacios y para formar parte de las decisiones. Y eso a ciertas cabezas, a ciertas cúpulas, no les parece lo ideal. Pero ni modo, hay que dar la batalla porque lo que se juega no es un puesto de elección popular, ni tampoco se juega un espacio burocrático nada más, sino lo que se juega es el futuro de México, el futuro de un estado, la condición de vida de las personas que están esperando tener buenas representaciones, y eso no se puede dejar como un elemento secundario, ¿no? Siempre debe ser el centro. ¿Qué es la ética para ustedes, Toño? Pues mira, son los principios que rigen nuestra actuación y creo que no hay que ir muy lejos. El gobierno federal, el presidente López Obrador, nos ha puesto sobre la mesa elementos y principios éticos muy claros, ¿no? No mentir, no robar y no traicionar al pueblo. Si las personas que formamos parte de este movimiento obradorista, del partido, de Morena, de Un Pacto desde Abajo, nos desarrollamos con eso por delante, creo que no debería de haber mayor problema y creo que la ciudadanía además lo va a agradecer. Y sobre todo porque en estados como precisamente Veracruz, la corrupción fue uno de los lastres más complejos y de los que más trabajo nos ha costado desprendernos, ¿no? Tú mismo decías hace un rato, el gobierno de Javier Duarte dejó una deuda impresionante en el estado, dejó a pensionados con muchos meses sin poder cobrar, dejó a una universidad veracruzana sin capacidades de operar y gestionar la vida educativa de miles de veracruzanos, y no solamente veracruzanos, sino también de otros compañeros y compañeras de estados como Oaxaca, como Puebla, que mucha gente de Tehuacán de repente iba para la Universidad Veracruzana a estudiar. Entonces, eso debe ser una prioridad, siempre hacer las cosas de manera transparente, con una rendición de cuentas muy clara, porque de eso se trata el ejercicio público.
Y en ese sentido, yo pienso que siempre la mejor forma es hacer las cosas muy directamente con las poblaciones e incluso generar esquemas como de contralorías ciudadanas que nos permitan tener un espacio siempre de deliberación y de presentación de resultados. Porque sin eso, entonces también perdemos el sentido del actuar político, ¿no? Y justo lo que te decía al inicio, lo que nosotros buscamos desde un pacto desde abajo es generar esquemas diferentes de pensar, comunicar y hacer política, ¿no? Esa es la prioridad. ¿Cómo han visto la respuesta de la gente, Toño? Pues mira, la hemos visto muy bien. De unos meses para acá, el movimiento fue creciendo cada vez más. El trabajo territorial lo que nos permitió también fue identificar liderazgos en los diferentes estados y en los diferentes municipios. Y esos liderazgos, a su vez, fueron incrementando la participación de militantes y simpatizantes que tienen también esta misma idea, ¿no? Que es necesario dar un cambio generacional, y no solamente un cambio generacional, porque hay personas mayores y personas entre los 40 y los 60 años que apoyan mucho el movimiento de un pacto desde abajo, pero lo que es sobre todo preponderante es ver la respuesta en términos de la sensibilidad de la gente, ¿no? Hay mucha emoción al ver que se está intentando hacer algo, no solo en un sentido político, sino también en un tema comunicacional. Por ejemplo, tenemos esta iniciativa de Conversando desde Abajo, que son programas hechos desde y para la militancia, hablando de todos los temas que nos interesan dentro del obradorismo, y no solamente en ese sentido, sino en las coyunturas sociales que importan. Y estos esfuerzos comunicativos, que además son esfuerzos que buscan hacerle frente a una oposición cada vez más unida en alianza electoral, con un montón de recursos en términos de la participación empresarial, inclusive, lo ve bien la gente, ¿no? Le emociona que se hagan estas participaciones y que se haga de esta forma, sobre todo porque siempre se busca un contacto directo con ellas y con ellos, ¿no? Y eso creo que a la gente le motiva, le genera identidad y genera además un sentido de pertenencia que a largo plazo es necesario para construir movimiento político, ¿no? Pues parece que no hay mucho margen para los ánimos derrotistas, ¿no? Parece que pues esto ya una vez empezado no va a detenerse. Supongo que esta será apenas la primera aduana de un largo camino, ¿no, Toño? Sí, nosotros lo vemos en ese sentido. Además, el presidente es el que mejor nos ha enseñado con el ejemplo, ¿no? Para los ánimos de transformación no hay ánimo derrotista, ni hay paradas. Es un viaje de largo alcance que puede ser muy sinuoso incluso, pero pues vamos con toda la energía y con toda la motivación para hacer que Morena y para hacer que también la militancia tengan un partido a la altura de las expectativas que la ciudadanía depositó en 2018 y que seguirá depositando, creo yo, firmemente en este proceso electoral de 2021 y en la revocación de mandato de 2022 y en todos los procesos que se nos avecinan, ¿no? Claro. Y creo que eso solamente también puede hacerse si nos acompañamos de técnica, de propuestas claras, de política que privilegien a la gente, a las personas, tal como lo ha venido haciendo el gobierno federal. Por ejemplo, tenemos hoy toda la jornada que se lleva alrededor de los esquemas de vacunación, que ya va empezando a infiltrarse en el territorio con un buen porcentaje de vacunas administradas, sobre todo al personal de salud. Pero tenemos que ir por más, ¿no? Tenemos que ver esto como un horizonte dentro de un pacto de abajo de muy largo alcance y de la cuarta transformación también de muy largo alcance, ¿no? Claro. Pues bueno, Toño, seguiremos muy de cerca la trayectoria que siga tu intención, tu intento, y veremos qué tan dispuesta está la nomenclatura morenista de aceptar pues este vendaval de voces nuevas que intentan romper los cercos, romper los cotos de poder, y ojalá lo logren. Digo, para todos es una muy buena oportunidad de que el aire fresco circule y circule mucho, ¿no? Así que mientras eso ocurre, te deseo mucho éxito y bueno, pues habrá un ojo observando lo que hagas en los próximos meses. Muchas gracias, Luis. Y nada más como último comentario, yo le diría a esa nomenclatura que no tenga miedo al cambio, ¿no? Nosotros como movimiento somos eso, somos cambio.
Entonces hay que dar la oportunidad a que nuevos cuadros, nuevos perfiles con toda la tenacidad y la capacidad puedan insertarse en el mundo político, porque además es necesario, ¿no? Hay un horizonte hacia 2024 y alguien tiene que seguir con el proceso de transformación. Entonces, tenemos oportunidad de eso y la ciudadanía aparte lo va a agradecer mucho. Ya estaremos observando. Buenas noches, Toño. Mucha suerte allá en Veracruz, en el distrito en el que buscas convertirte en representante federal. Muchas gracias, Luis. Te agradezco y un saludo para el auditorio. Así es. Bueno, pues vamos a un pequeño corte. Ya escuchó usted Toño Hernández, aspirante a la Diputación Federal por Morena. Ojalá esos espacios de los que hablamos pues logren ventilarse con aire nuevo, con sangre nueva, con ideas nuevas. A todos nos conviene que la política mexicana cambie de rostros y cambie de ideas y se oxigene un poco. Vamos a un corte y volvemos.